No Sí, tenía un gran rango actoral. Yo creo que Cantinflas tenía un rango actoral más grande. Yo creo que al revés. yo Pero ¿cuál es su de prueba? Cantinflas era priista, era Te vas institucional a y estaba poner. en función del régimen priista, todo. Y Pero no solo eso, su riqueza no, claro, se basa claro. en la corrupción del PRI, Sí, porque, seguro. porque muchos Bueno, de y los en que era presidentes una le estrella compraron también. casas, le Sí, No, le compraron... hablan y le decían, oye, se están sublevando los maestros, hazte una película de sí. maestros, Y en ¿no? que Que era el una sindicato estrella también, ¿no? de médicos está enojado, vamos a hacer una película de... Por lo menos Cantinflas tenía un gran odio A Tintán. de Tintán. Entonces, Por ahí en la Tintana en peluquería alguna. decían, yo no le corto el pelo Los a los pachucos. pachucos. Bueno, hola, bienvenidos a Sin Camino a Hollywood, en nuestra segunda temporada. Hoy nos acompañan, estamos carro completo, los integrantes originales, los verdaderos integrantes originales. Está Juan Sebastián, están los Pacos. Estoy yo en medio de los Pacos. Y hoy tenemos un tema genial que está muy relacionado con el cine mexicano de los años 50 y que tiene que ver con, yo creo, lo voy a decir así, I don't care. A ver. Los cómicos más importantes del cine mexicano, sin duda. Y yo sé que está Resortes y hay una controversia aquí, Piporro, pero Eugenio No, Derbez, Eugenio Derbez no. En este podcast no se habla de Eugenio Derbez. Omar Clavillazo. Chaparro, Omar Chaparro, Adrián Jordi Uribe. Rosado. Pero la realidad es que Tío Cantinflas, Robert. que todos nos hemos quedado en esta dimensión entre Tintán y Cantinflas, que tienen esta peculiaridad de que son contemporáneos. O sea, es decir, gran parte de la carrera de ambos sucedió entre los 50 y los 60. Entonces, es padre hablar de ellos porque es remontarnos a este cine mexicano, después de la Segunda Guerra Mundial, quizás uno de los mejores momentos del cine nacional, Ah, porque había grandes hallazgos en la tragedia, había grandes hallazgos en fotografía y había la posibilidad de que dos personajes así nacieran justo en el año en el que tenían que nacer como estrellas. Es decir, ahorita es difícil pensar que exista un Cantinflas o un Tintán que se vaya haciendo como se hicieron ellos dos, y eso los convierte como en dos personajes súper interesantes y que además reflejan un México distinto. En el caso de Cantinflas, yo diría, refleja la mexicanidad en su espacio más populista, en su espacio más comercial, digamos. Cantinflas es un poco el relato de que el mexicano hace de sí mismo, ¿no? El multichambas, que a veces podía ser diputado, a veces podía ser doctor, a veces podía ser peluquero, ¿no? Y entonces iba como formándose en todos estos oficios del mexicano. Y por otro lado, Tintán, que representa un poco la discrepancia entre Estados Unidos y México. O sea, es un personaje eh, que por sus propias características nos habla de los mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, pero no los que migran ahora, sino los que migraban en los años 50. Y de estas subculturas que todavía incluso siguen vivas en lugares como el Chopo, en el mercado del Chopo. Creo que Tintán es el reflejo de la subcultura, mientras Cantinflas es el reflejo como de la gran cultura que ha habido en nuestro país. Uno, jugando como siempre con el gobierno, siempre escuchando lo que se necesitaba, siendo como muy poco censurado, muy, digamos, no sé cómo decir, cuál es la palabra, muy fácil para el gobierno. Muy institucional, ¿no? Muy institucional, ese es Cantinflas. Pero a la vez Cantinflas es padre porque en mi punto de vista mezcla el cuerpo. Es un comediante de cuerpo, ¿no? Y eso lo hace genial porque tiene como ciertos dotes de Chaplin, ¿no? Eran dos, ¿no? Es un poco un mimo, Ujú. hace como comedia, digamos, más de improvisación. Y por otro lado, Tintán, censurado, ¿no? Muchas de sus películas fueron censuradas, no solo sus películas, sus carteles, sobre todo como por este acercamiento a la sexualidad que había en sus películas y que tiene un humor, yo creo que mucho más curado.
mucho más, no es de la risa fácil de Cantinflas, sino es Un poco más torcido, ¿no? es un poco más torcido y hay que pensarle más para entrarle en su universo. Uno, que logró incluso llegar a Hollywood y que nosotros lo podemos Bueno, ver. los dos llegaron a Hollywood. Los dos de llegaron. una manera u otra. Pero Cantinflas llegó. Sí, sí, sí. O sea, eso sí No, lo podemos Cantinflas decir. llegó hasta el cine europeo. Llegó, O sea, ajá. eso es lo... Y el otro, digamos, es un hallazgo local fantástico que ha envejecido muy bien y que tiene que ver con un comediante que utiliza otros recursos para hacer reír. Entre ellos, la gran potencia de su voz y haber nacido en una familia muy talentosa, ¿no? Es decir, los familiares de Cantinflas de Tintán, estuvieron en Chespirito, estuvieron con Don Ramón, estuvieron con el propio Loco Valdés, que tiene sus momentos geniales, no me importa lo que nadie diga. Sí, sí, O claro. sea, es decir, cuando lo ves en la carabina de Ambrosio y tienen como un humor un poco más cínico. Esa es la palabra. Cínico, sí. Menos, Fingido. menos fácil como el de Cantinflas. Y sin embargo, el desarrollo actoral de Cantinflas es notable. O sea, era un buen actor, sobre todo en las películas en blanco y negro. Creo que Cantinflas se divide entre Cantinflas blanco y negro y Cantinflas a color, ¿no? O sea, una vez que empezó el color ya envejeció terrible. Entonces, bueno, quiero escuchar sus opiniones. Voy a empezar con la pregunta más básica. A ver. ¿A quién prefieren? Me vale. ¿A Sí, quién pues prefieren? yo siempre Tintán, Claro. ¿no? O Sí. sea, en general, y también me tuve la fortuna de vivir un rato en España, y también los españoles y la banda que sabía y que había visto cine, también Tintán siempre, ¿no? Porque era un mejor improvisador, tuvo muchas malas películas o medianas, pero las buenas son muy buenas, ¿no? Y se me hace mucho más memorable, más diverso, y pues eso, o sea, no tuvo esta cosa anquilosada ya de Cantinflas del diputado, del barrendero, del policía, del maestro, del doctor, que eran todas estas cosas, pues sí, súper aleccionadas con el gobierno y que eran pues como moralinas, ¿no? O sea, Sí. súper moralinas, súper, ¿no? Aleccionadoras. O sea, yo soy el que tengo la verdad y yo vengo a educar al pueblo de México de qué es lo que deben de pensar, ¿no? Y pues además yo pienso que pues sí, Cantinflas tenía esta cosa física de repente torearte una vaquita y de repente bailar súper chistoso. Era corporal, Sí, es sí, una sí. comedia corporal. Sí, pero igual Tintán también bailaba chido, Sí. improvisaba chido en El Rey del Barrio, esta cosa improvisada con Tongolele, madre mía, ¿no? O las canciones, o sea, para mí uno de los momentos más poéticos de la historia del cine mexicano es cuando en El Rey del Barrio este Tintán le canta a Silvia Pinal, puta, ahí en el patio de la vecindad, y toda esa voz, Fantástico. ese encanto se me hace, Sí. no, lo veo en general a Tintán y lo quiero, y quiero que sea mi amigo y todo, y a Cantinflas me No. cae súper bien y todo, pero ya justo en la época de color digo, puta, ahí viene a enseñar, a leccionar, No, todo y moral, hay que todo decirlo, las cuadrado, películas todo. de color de Cantinflas ya no se ven. Pues, o sea, las ves como de fondo y no necesitas ponerles atención. O sea, son muy malas. Y en ese sentido, Tintán tuvo la fortuna de morir 20 años antes. Como que Tintán murió cuando debía de morir. No, y pero ella Cantinflas tuvo- vivió hasta el 93. Tuvo como 15 años de decadencia Tintán y hizo cosas muy malas, ¿no? Y ya lo utilizaban al final de personajes secundarios. O sea, tiene súper prolífico, pero ya los últimos 10, 15 años ya no hacía buen cine Tintán. Bueno, Cantinflas hizo 50 películas, Tintán 100. Todos, o 106. Por ahí. O sea, sí era muchísimo más prolífico Tintán que Cantinflas. Pero yo creo que en la época Cantinflas era más estrella. Yo creo que era más mamón y era más selectivo. Pero era más, yo creo que ganaba más varo. Mucho más, Seguro, no, ¿No? seguro. O sea, él era la estrella y Tintán estaba en otra posición. ¿Tú? Yo prefiero a Tintán, pero digamos más por un asunto de, pues más bien como de valores míos, ¿no? Como de principios o de Ya, sí. cómo pienso el mundo, las cosas.
porque a mí me parece que Tintán es tiene un comportamiento como anárquico, es como hedonista, es un güey que lo que quiere es el placer, o sea, quiere mujeres, quiere fiesta. Este güey no trabaja, normalmente hay un montón de películas que es un estafador, que suplanta Sí. gente, que lo que quiere es vivir chido, o sea, y este güey quiere bailar, quiere cantar, quiere gozar la vida, ¿no? Es un hedonista así o sea, Sí, es sí, un güey es hecho un para el hedonista. placer. Y lo que está buscando constantemente es el placer, ¿no? Sí. Tintán así abiertamente, ¿no? Y en sus películas pues se anda besuqueando con todas y o sea, es así, Tiene el ¿no? récord. Tiene el récord el que más ha besado actrices, ¿no? Pero Lo amo. pero es un güey que sí tiene como esta perspectiva o sea, yo creo que, yo no sé si ahora es tan común eso, porque como que no solo el arte o el cine se ha hecho como tan específico de decir yo soy el que hace esto, yo soy el que hace esto, hacía todo, ¿no? O Ahora, sea, bailaba, pregunta cantaba. rara, ¿en Colombia llegaron Sí, o no, fue como claro. que los descubriste ya que No, llegaste a no, México? claro, sí era, bueno, obviamente Cantinflas más, Claro. pero Tintán, sí, yo lo conocí por el doblaje del Libro de la Selva, Que ¿no? por cierto, creo que Pero, salva el libro de la selva y lo hace épico. no te metes, el Libro de la Selva sí es para mí, Oh. sí, no, no, pero Ahora sí, vamos a tener un debate sobre esa sí. película, pero No, ese pero, épico el doblaje no, claro, del libro de claro, la claro, selva claro. y épicas las canciones. Sí, no, es un tipo, o sea, Sí, o sea, y digamos, es un personaje totalmente bueno, en el fondo sí, no, o sea, obviamente no es una cosa consciente, me parece a mí, pero es antisistema, o sea, es un güey que está, que se mete, que se atraviesa, que se cuela, que reemplaza, sí, que sí, roba, que Tintán quita. sí es antisistema. A mí me Yo parece que en es eso así. estoy de acuerdo. Pero no por eso, o sea, viéndolo objetivamente, Cantinflas también era muy bueno. O sea, era muy capaz Sí, de hacer muchas cosas. Era un güey que tenía muchísimo talento. sin duda. Ahorita, por esta ocasión, vi una película que no había visto de Cantinflas, que me pareció tan buena que me reconfiguró mucho la opinión que tenía de él, ¿Qué película? que es Águila o Sol, Mm. que Ah, de es Juan del Bustillo de año. Oro, ¿no? Sí, todavía, Es de todavía. Arkady Butler, del ruso que hizo cine Ah, acá. es él. Pero es una Sí, cosa sí, sí. increíble porque como que rememora mucho la época. Cantinflas empezó como en las carpas, ¿no? Como en los... Y tiene hasta cosas como medio homoeróticas, así de borrachos que ya van a fajar, güey, así como de... Pero ese es el chiste, Interesante. o sea, como de dos Sí. güeyes borrachos así, ¿no? Y la actuación, y tiene un montón en el montaje como doble impresión así de sueños que tiene este cabrón, que se imagina un montón de cosas. Se me hizo así como que me cambió completamente la estructura. Y sí creo que es un tipo, efectivamente, bueno, en el sistema del cine mexicano, bueno, que era, digamos, como una réplica, una respuesta también como al Star System de los Sí, gringos. sí. Pues Cantinflas, la verdad, sí era una estrella muy importante, ¿no? O sea, sí era muy importante para la industria del cine mexicano en ese momento. O sea, era muy popular, ¿no? Y efectivamente sí era totalmente institucional, ¿no? O sea, era un güey que claro, Era el actor que cuando tú ves el terrible, bueno, el terrible funeral de Pedro Infante, que fue como en muchas calles de Ciudad de México, cuando ves quién estaba cargando el féretro, Cantinflas. sí, no, pues él ¿Quién fue, estaba luchando contra Jorge Negrete para tener el poder sí, de la Asociación de del Actores? sindicato, Del sí, sindicato Cantinflas. sí, O sea, sí, era la mega estrella. no, y tenía mucho poder, claro, Claro. tenía mucho poder en el medio, sí, sí. Y con los políticos. Exacto, sí. Y bueno, Sí. y a diferencia de Tintán, este güey siempre, sí es Se codió como, con el Elite, ¿no? no, y siempre lo que representaba era este México como de los oficios, ¿no? O sea, que el barrendero, que el Que se queda conserje, como en esta película de A Toda Máquina de Pedro Infante, que es el multichambas. De ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Y entonces lo ves llegar así como albañil y luego lo ves salir sí. como bombero y luego lo ves salir con una bata de Pero doctor. es bolero, Sí. es bolero, es asistente de lo que sea, es El Milusos. Es bolero, policía, es el es Milusos. bombero, sí, todo, Y es todo. un personaje más urbano, porque siempre tiene Pues oficios sí, urbanos. sí. O sea, siempre está como en Ciudad de Sí, México. Y Tintán habla de la provincia también. sí, un poco Habla un como poco más del era, norte. yo creo que es como el equivalente Sí. Nunca era chilango, ¿eh?
En ese sentido, Los dos, ¿no? en ese sentido, También Cantinflas. en ese sentido, en cuanto a como es como la analogía de Pedro Infante en la comedia, porque igual Pedro Infante también representaba así gente de muchas partes, de muchas regiones de México. Este también era como, bueno, a mí una de las que más me gusta de Tintán es el Ceniciento que hace como de indígena chapaneco, así que está bien cagado. ¿Y tú? Bueno, bueno, y vi una hay una de Tintán que la recomiendo mucho, que es la de las aventuras de Pito Pérez, que Sí. está basada en en un libro muy importante aquí de la literatura mexicana. Y es un güey que tiene una melancolía muy cabrona, porque como se murió su mamá y este güey entró en una depresión así, era borracho, pero decididamente borracho. Y está muy padre porque ahí interactúa con Andrés Soler, que era un actorazo. Toda la familia Soler. Para mí era el mejor de Sí, esa dinastía, sí. era Andrés Soler, ¿no? Sí. Y en el Ceniciento también. Y entonces esta es como este tipo de historia que es el tipo que le está contando la historia a alguien más, ¿no? Y entonces empezamos a ver todas las aventuras de Pito Pérez, entonces que ahí sí, digamos como que adopta chambas, pero entonces era como las locuras que hacía entonces a Que es un borracho romántico, ¿no? Nihilista, ¿no? Es un borracho. Es un borracho romántico. Sí. Y tú, a ver, cuéntanos. Y tiene tú. barba Tintán en esa película. Sí. O sea, sí Tintán barbado, ¿no? Me Como gusta. tirado. Para mí más bien, mira, yo la verdad también, o sea, de todo lo que, estoy de acuerdo en mucho de lo que dicen de Tintán, o sea, yo también preferiría Tintán, pero a lo mejor para no decir lo mismo y seguir con el mismo, no, o sea, con el mismo rollo. No es por hacer polémica, pero... A mí, por ejemplo, algo que yo definiría como a Tintán obviamente como un cómico que realmente es erótico, Ujú. sí es como más transgresor, o sea, es como más outsider, y realmente yo creo que Cantinflas sí creo que es como un heredero o sea, es un hombre, o sea, es un cómico que sí surge de la carpa, Sí. pero poco a poco se va como pervirtiendo y realmente todos los modelos y la vanidad misma de Mario Moreno Cantinflas le hace como aspirar a ser como, pues obviamente una estrella que, o sea, que pues empieza como a tomar como más influencias de todos lados. O sea, todo esto de cómo Cantinflas se va como a Francia, de cómo después regresa, todas estas cosas que están mencionando de que realmente también puede ser como un heredero de Chaplin. Yo creo que es bien interesante porque, sí, o sea, Cantinflas yo creo que por supuesto es como el Aragán, ¿no? El Aragán cínico que lo que siempre quiere es como, pues ver cómo no hacer ¿Quién nada, dices? ¿no? ¿Cantinflas? Cantinflas, ¿no? ¿No es Tintán? Más como el Aragán cínico que... No, siempre porque se yo creo sale que como con que la Tintán suya. más bien como que, exacto, o sea, como que Tintán como que creo que más bien está como colocado en un buen de contextos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, y como que Tintán tiene el encanto, ¿no? O sea, se equivoca, ¿no? O sea, se enreda y cosas así, ¿no? O sea, pero creo que en Cantinflas sí es como esta persistencia de, a ver, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el apodo de Cantinflas, ¿no? Que viene del hecho de que en la cantina inflas. O sea, era bien interesante como el origen, ¿Cuántos como el inflas? origen del apodo, ¿no? Sí, O sea, no manches, el que en la cantina infla, pues dices, bueno, entonces tendría que ser como, o sea, entonces Cantinflas se comporta así pues porque quiere beber. Sin embargo, vemos a un personaje que pues después, como justamente ustedes están mencionando, pues cada vez vuelve como más aleccionador, como más un brazo derecho del poder, o sea, que es como de, bueno, sí, o sea, como, sí soy como del pueblo, pero pues, pórtense bien, ¿no? O sea, a fin de cuentas hay que obedecer a la autoridad, ¿no? Sí, sí. Y a mí esas es como las cosas como que más me zurran de Cantinflas. O Sí, sea, creo que es lo que va que- como evolucionando a lo largo del tiempo, como un poco, ¿no? Ahora. Sí, color, y ahí es donde empieza todavía más la parte más cínica de él, ¿no? Cantinflas con cirugía plástica, pues claro, ¿no? Cada vez más gubernamental y cada vez más patético, ¿no? Sí, O sea, pero tiene algo Cantinflas que yo creo que siempre va a ser su genialidad, que es esta disrupción lingüística, que es muy genial. pero exacto, pero es lo que... No, pero en términos reales Sí, es como de todas las vueltas que da un mexicano Sí, el antes de decir cantinfleo, que ¿no? no. Sí, sí. O sea, de No, cómo... antes de decir que no, es como vas a poner 80 cosas que no tienen ningún tipo de Es el lógica la una hocicón. con la... no, no es el hocicón, Cantinflas es el resumen de la ahorita. Sí, sí. ¿Cuándo llegas? Ahorita, mañana. O sea, es decir, nunca dice nada De hecho, concreto, metieron- pero dice y dice y dice Y habla y habla y habla y habla. enreda. A mí, por ejemplo, me recuerda mucho
O sea, porque lo que es interesante de Cantinflas es cuando lo encuentras en alguien que conoces que habla así. Es como un vicio del habla que tienen muchas personas de decir muchas cosas y no decir nada, que se hace como súper claro en ahí está el detalle, Sí, que es como una que está en este estrategia. juicio y empieza como a hablar y a tener como una verbodiarrea que además me encanta que Sí, la sí, sí. improvisa. Y esa verbodiarrea es muy clásica de cierto tipo de mexicanos, en particular de los políticos. O sea, Peña Pues por eso Nieto, encaja también con los políticos, claro, porque sí Peña son, Nieto ¿no? era como hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y nadie lo callaba. Y yo algunas veces intenté poner atención en cómo construía las oraciones, si les ponía como sujeto, predicado, verbo, y nunca lo hacía. Empezaba como a hablar, por ejemplo, de la Coca-Cola y terminaba diciendo, no, pues es que yo tomo Coca-Cola Light y la Coca-Cola es la del presidente y entonces nunca utilizaba el Peñafiel. refresco del presidente, ¿no? Decía es la del presidente. Peñafiel, Y, decía, ¿no? ajá, y entonces, claro, por Peñafiel. Y entonces es como súper interesante porque Cantinflas sí tiene como esta esencia del mexicano que no sabe decir que no y que además utiliza palabras que no tienen ningún tipo de significado como ahorita. Que estás como parado en un pueblo y te dicen, se nos acabó, pero ahorita llegan. Es que creo Y es que, como ahorita, pues, nosotros en México sabemos perfecto que puede ser en una hora, o claro. puede no ser nunca, o puede ser mañana. O esa joya de, por ejemplo, de la escena en Aquí está el detalle, cuando de repente Cantinflas está como así con los brazos cruzados, ¿no? Y dice, pues, ¿por qué no llega el juez? ¿No? O Exacto. sea, y de que se enoja porque él O se sea, quiere ir, es ¿no? como es como O sea, un cierto tipo de mexicano de que están haciendo, me tiene están haciendo perder el esa. tiempo, ¿no? Exacto. Y eso es fantástico de él, porque yo no creo que se pueda guionar lo que hacía Cantinflas con las palabras. Pero, Yo creo que eso Pero, era todo pero lo que a él le Tintan salía. también lo tenía con los anglicismos, ¿sabes? Nah. Y también improvisaba Sí, y sí, también sí. creo que hay Sí, un montón decía. de lenguaje de Tintan que nos sigue acompañando el día de hoy, ¿no? Que igual improvisaba, que igual tenía sus términos y pues eso, o sea, yo creo que el Pero no legado, tiene este laberinto lingüístico que no te lleva a nada, pero está lleno de no, palabras. porque eso es de Porque, y Cantinflas. claro, y eso creo que es una de las cosas que lo hicieron tan genial De al hecho, Y que inicio. lo hicieron imposible de pero a mí exportar. lo que me gusta No, por de eso Tintán, no triunfó en Estados Unidos ni en ningún otro lado, porque solamente en México se le para mí lo entendió. que me gusta de Tintán es que es como súper polifacético. O sea, porque por ejemplo, Cantinflas sí se quedó como en, a ver, él partió del peladito, ¿no? O sea, que así, que es como, como hasta él mismo se refiere en su biografía de que era el personaje del peladito, ¿no? Y de repente, pues poco a poco, ese peladito va evolucionando, se vuelve más fino, se vuelve policía, ¿no? O sea, se va como amoldando a la sociedad. ujú, Y en cambio, por ejemplo, pues Tintán, ¿no? Pues de repente puede ser como muy decadente y qué. O sí. sea, o puede estar como cercano, en una película puede estar como haciendo un papel cercano a la fantasía, ¿no? O una mezcla de fantasía con ciencia ficción. O sea, como que lo que él experimentó con los géneros, o sea, un poco tomando pues lo que le daban, o sea, buenos directores y pésimos directores. O sea, Sí. creo que eso es lo que hace que a mí Tintán se me haga como, se me hace como un güey muy como muy arriesgado, o sea, pues que de alguna manera pues también sufrió la carencia, ¿no? De repente, chale, ¿no? O sea, pues él empezó, pues a lo mejor sí como que de repente se dislocó y se perdió, o sea, pero pues él seguía actuando y diciendo, o sea, y explorando un chingo de cosas. Ya, O ya, sea, ya, que a lo ya. mejor hay cosas que nunca se van a valorar de él, ¿no? O Ujú. sea, De Por ejemplo, Tintán. la voz en los Aristogatos. pero a ver, por ejemplo, eso, ¿no? O es como el piporro un poco, ¿no? O Tomás O'Malley. sea, güeyes que ¿Eh? de repente caen Sí. en papeles súper extravagantes. Sí, a mí me parece O sea, que había otros cómicos, por ejemplo, que eran más, o sea, estos dos son los grandes Piporro y Titán yo cómicos. creo que son como O muy, sea, yo creo que Tintán y Cantinflas son así como los dos íconos de la como los, comedia. Como Pedro Pero, Infante y Jorge Negrete. sí, pero por ejemplo, Clavillazo Piporro. y Resortes Ujú, eran mucho Resortes. como de un mundo súper popular de barrio así, pero Sí, muy sí, clavado, ¿no? O sea, sí. y la gente reconocía mucho eso. O sea, este Resortes era de claro. Tepito, ¿no? O sea, o de la Guerrero, creo que era así o sea, de un barrio así muy. Resortes, resortín de la resortera. Entonces, y bueno, Qué antiguo. pero a mí me parece, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con Tix que dice que era más,
Tintán era cínico y digamos que era un personaje que no calculaba, ¿no? O sea, se lanzaba a las cosas así y las cosas sucedían y ya, ¿no? O sea, como que no era, justamente porque no era leccionador, ¿no? Como que no había una cosa Sin moral. duda. En cambio, Cantinflas como que Sí meditaba sus papeles, sí ponía no, y sí se siempre, ponía de siempre vida. metido. Ahora, sí fue, digamos, yo no la había visto y vi la peli esa del viaje al mundo en 80 días, De Cantinflas. que de verdad, o sea, Cantinflas es el protagonista total de esa peli y es una superproducción porque la filmaron en estudios así chingón y hasta viajaron a la Claro. India y a, no sé, a Londres y no sé qué. Y ahí sale ¿sabes quién sale en una escena? Buster Keaton. Y sale Frank Sinatra. Y sale David Niven, que era un actor así de esos ingleses así clasiquísimos. O sea, este güey interactúa con. Sale esta Shirley MacLaine, la del Sí, apartamento, sí. así súper joven. O sea, lo pusieron a protagonizar una película en la que iban a participar un montón de estrellas, así, Frank Sinatra, Claro, todo eso, claro. ¿no? O sea, este güey yo siento que lo agarró Hollywood y sí, y de cierta manera sí, una parte de esa representación como que Hollywood hizo del mexicano, sí se alimentó mucho de Cantinflas porque la película la nominaron a un Pero es que chingo de además, Oscars y todo, o sea, fue exitosa. es que creo que sí, eso es lo interesante, que Tintán es como que se ha vuelto como un icono más grande de cierto tipo de cine, pero Cantinflas en realidad era la estrella del Era una momento. estrella, sí. Entonces, eso hace que tenga como cierto valor cultural que es súper interesante de analizar, aunque no Como sea una Marlene nuestro... Dietrich. Sí, además yo creo que era un buen improvisador. Pues como un Chaplin. Yo creo que era un tipo efectivo que dejabas rodando la cámara y el dude se seguía. Y ¿Cantinflas? sí, y se seguía, y se seguía, y se seguía, y se seguía. O sea, y creo que eso en el primer Cantinflas es genial. Pero Tintán es otro rollo. Yo creo que Tintán es como una especie de cosa más local. Tiene esta película que es mi favorita de él, que en algún momento en 1954 en Ciudad de México vino este personaje que escalaba muros de iglesias, que le llaman el hombre mosca. Ah, sí, sí, sí. Y entonces vino a escalar la catedral. Y fue todo un hallazgo, fueron todos los capitalinos, la gente casi Qué llora, chido. porque en algún momento como que hacía como trastabillos de que Como que se se caía caía. y entonces parecía que se iba a caer y la gente estaba muy impresionada Claro, con claro. el personaje. Era como todo el mundo fue al Zócalo a ver al hombre mosca. Y una de las películas de Tintán es que el hombre mosca se pone súper borracho, Le toca que yo no el- sé a quién se le ocurrió esa idea, pero se pone borracho y entonces él estaba ahí nomás, porque güey, eso pasa mucho en las películas de Tintán, como que siempre está situado en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto, y se hace pasar por el hombre mosca. Le toca Y el sur. entonces cuando empieza a subir la catedral, Sí, pues ahí está es lleno como de Harold miedo. Lloyd. Ajá. Ajá, y entonces yo creo que Tintán como que pegaba en cosas locales a las que Cantinflas nunca llegó y que eso hace que Tintán tenga como una especie de inmortalidad rara, ¿no? Porque todo acerca de Tintán es recordable. Pues más cercano a lo bizarro. O sea, en principio, todo este tema del patiño y el principal, Tal vez es como Chespirito, ¿no? Que hacia afuera la gente le raya, pero acá adentro. claro, es un No, efecto, yo creo que con Cantinflas pasa lo de Chespirito. En parte, sí. Y sí, pero también es verdad que Cantinflas vivió 20 años más que Tintán. Pero ya no hizo nada, ¿eh? O sea, Pero la decadencia todavía del cine hizo la del mexicano barrendero y la del patrullero. y la del maestro. No, la del maestro es más vieja. Es según de yo. se volvió- según yo, es de los 80s. Pero se No, volvió la como, última que hizo sí. fue 81, que es la del barrendero. Y después se volvió un ícono. Una o sea, figura, vivió, un digamos, señor, de una 2 años todavía le O sea, un duró. señor hay una presencia. Pero en realidad, del sistema yo mexicano. creo que Tintán, pues como que genera todo eso, la vestimenta de Tintán, la posibilidad de hablar de una subcultura, porque los pachucos sí. son una subcultura que sigue siendo súper interesante. Y algo que no tiene que tiene Tintán y que no tiene Cantinflas es que a Tintán no le daba miedo rodearse de las mismas personas. No, Cantinflas tenía que ser el protagonista y tenía que ser el héroe y Tintán casi siempre sus contratos y todo metía a sus hermanos, metía a Tuntún, metía al carnal Marcelo, metía a sus hermanos, ¿no? Y pues era un grupo de actores que trabajaban siempre con él, que se daban los pies, que se ayudaban, que se empujaban entre todos, la vitola, ¿no?
Entonces, y no tenía esta cosa de miedo del ego, de que pues nunca ves en las películas de Cantinflas alguien que le compita, que le pelee, y en Tintán les daba su espacio, su tiempo a todos para que se Se lucieran. lucieran, ¿no? Pues ya desde el director, ¿no? Desde el hecho de que pues, el director que Cantinflas escogió, que es, pues, pues que a fin de cuentas, pues, Sí, era un empleado, era un se sentía empleado. cómodo, pues era por el hecho de que, pues, No. realmente, pues, o sea, Cantinflas podía improvisar lo que él quería y, pues, a fin de cuentas, él llevaba la batuta Sí, del porque, guión porque, y porque era la y de- estrella y Tintán, de alguna Era al manera. revés. No, Tintán yo siento que era un fenómeno más urbanita. Más yo creo que... Las que- películas de Tintán, como que lo que sí comparten los dos, que es interesante de analizar, es como son el mismo personaje siempre, No, yo creo que no. metido en situaciones, o sea, es Tintán, o puede estar escalando un muro, o puede estar en esta película que me sigue pareciendo genial, como de hombres primitivos. ¿No? Que todo el mundo sale como con El taparrabos, el ajá, que es cabemango. Bueno, pero sí va del genial. mareado, ¿no? Ajá. Y el rey del Y barrio. tiene como todas estas facetas en donde él es el mismo, igual que Cantinflas. Siento O sea, que es decir, no. es como que los vas acompañando en diversas aventuras, como si fueran un poco caricaturescos, que creo que eso también los hace geniales porque los hace increíblemente reconocibles. O sea, es decir, cuando tú ves una película de Tintán o de Cantinflas, sabes lo que viene. Tienes algunas ideas de la ráfaga de chistes que van a venir y tienes alguna idea de lo que va a suceder normalmente. Son como personajes súper estables. Yo creo Sí, que más está con así. Cantinflas. A mí me Yo creo, a parece. mí me parece A Cantinflas mí me más parece, estable, a mí me Tintán. parece que los dos tienen eso. No, a mí Que Tintán es sí como tiene o más Tintán variación. metiéndose en una escuela de señoritas, ¿no? Que esa película también, bueno, Sí. increíblemente misógina. Sí, esa está, ¿cómo se Una llama? de las películas más escandalosas, pero creo que... Músico, poeta y loco se llama esa. Uy, pero tiene una escena tremenda que baila como con 30 mujeres, como tango y luego rock and roll y luego es impresionante lo que Sí, hace ahí. sí, O sí. sea, No, y además era un gran cantante. Sí, tiene Gran 90 cantante. canciones grabadas, Sí, un montón sí, de sí. hay una, la de Calabacitas Tiernas. O sea, es con una actriz brasileña, con una cubana y con una mexicana. Y con la brasileña hay un momento que te mueres de la risa porque este güey canta en portugués así, pero como inventando Las madres. palabras. Pero está Pero digamos impresionante. que era como, en las películas era Y como baila. muy mujeriego, Sí, muy poco emocional. Bueno, en O las sea, películas nunca, en la vida. en la claro, vida. y en la vida, o sea, nunca se enganchaba, Pues es digamos, que con sus relaciones Era como un amorosas. Casanova. Y ese era como, hedonista, o sea, era Sí, un era un loco. hedonista, pero era un Sí, Casanova, ¿no? total, sí. O que sea, siempre no se era- metía como en líos, que tampoco eran tan rudos. Pero era Pero siempre conquistador, era ¿no? como, el personaje de Tintán es como intrusivo. Pero es como un polígamo, ¿no? Sí, Sí. O sea, seguro. no le interesa como, o sea, no le interesa como tenerle como lealtad a nada, ¿no? Le tiene lealtad al placer en No, sí le general. tiene, sí le placer, tiene, sí le ¿no? tiene lealtad a alguien. ¿A quién? A su carnal. Al carnal Marcelo. Claro. Ah, bueno, a su carnal sí, O sea, pero, tiene pero toda esta desde relación la como. perspectiva erótica siempre tiene esta cuestión como Sí. Va o con sea, a lo muchas. mejor por lo que le cae bien a las mujeres, Tintán, es porque realmente no se pone esta careta de que él va a ser de una, sino pues va a ser de muchas. Y Ahora, tú sí, ves- pero en realidad en las películas, o sea, en su interacción con las mujeres, siempre las ves a ellas como reclamándole. Ahora, hay una- como hay una- reclamándole el Pero- último problema en pero el que caen se en- metió. pero caen Como, con él. como te metiste en el cuarto y Sí. viste a todas en ropa interior, ¿no? Y entonces. No, hay una y él intenta escenas- como justificarse, como de alguna No, manera. creo que es en Calabacitas Tiernas también, que Me mucha risa que en se ven el Calabacitas Tenampa, Tiernas. en el Tenampa, la cantina está muy famosa ahí de Garibaldi. Se liga una gringa, o sea, así de, pero también lo pintan como que este güey es también como irresistible para las mujeres, ¿no? O sea, como que Claro. no se pelean por ellas, es como Pero se pelean con él, pero y no es. todas Pero acceden, no es un personaje masculino inalcanzable No. como por ejemplo Jorge Negrete. No. Como que con Jorge Claro. Negrete era como, qué afortunada a la que Sí. escoja Jorge. Aquí era como, caes con él y está padre caer con él porque, es güey, que- como que es besa que es como bien humilde. y... No, es que un poco es como dice Tix, que sí tiene como una pulsión sexual, o sea, es un Sí. personaje sexual. Y sus totalmente. películas tienen ese... Es dionisiaco. Sí. Sí, y no tiene como otros tintes. ¿Hay alguna Hasta el hecho de que película, cante. hay alguna película de Cantinflas trágica, no?
O sea, en donde No. como que renuncia a la O comedia. sea, Cantinflas Si no nunca me es equivoco, erótico. debe de tener una... Melodramático, más bien melodramático. Cantinflas nunca es erótico. Cantinflas no seduce a No, nadie. Cantinflas es el Sí tiene mexicano, deseo, el o sea- mexicano que tiene que hacer muchos trabajos para poder sobrevivir. Que sí es, bueno, sí tiene sus visos de No, de pero en las desear y películas de eso, Cantinflas pero solo muy lejos de en las Tintán. Son películas de Cantinflas antieróticas. solo tienen una novia. Sí, Es como pero- la novia de la película. Pero es En medio las de coqueto, Tintán, también en las es de, medio Tin- en coqueto. las de Es coqueto, Tintán es puedes un como poquito ver coqueto. varias. En Sí, una. es como coqueto, No, pero pero sí no me es pone el un- deber ser sobre la coquetería. Es coqueto, exacto, sí es coqueto, pero no es un Bueno, o sea, seductor, seduce un poquito, pero dice, bueno, pero el deber ser, tal, No. tal, tal. Y empieza la historia, Exacto. ¿eh? Sí. Bueno, después de que cumpla con mi deber, bueno, señorita, ¿no? Sí. ¿Eh? Exacto, O sea, sí, haces sí, muy sí. mal tú. Sí, es así, es así, es Así así. es Cantinflas. Es así, sí, ¿Eh? sí, sí. En cambio, Tintán no, si Tintán está, ¿no? O sea, a la par. Y luego también está padre detenerse en como la creación de personajes que ambos hacían. Oye, a mí, Porque la vestimenta de Cantinflas, Sí. sobre todo del primer Cantinflas, es padre. Sí. Es como un body blanco, Los con pantalones con esta caídos. barbita que no termina de ser barba, los pantalones completamente caídos, Caídos. ¿no? Y Tintán tiene Su los pañoleta, trajes, güey, ¿no? Los trajes con las grandes sombreras Pachuco, sí. y el sombrero. sombrero con la pluma, que es fantástico. Y, o sea, Tintán es mucho más elegante. Sería más como un tipo de clase media. Pero que era, baile. era menos Depende. clavado que es que Cantinflas siempre usaba ese vestuario, ¿no? Al Luis, final no, bueno, ¿no? mucho. O sea, No, ya cuando el justo las profesor, el películas médico, el de... ajá. barrendero, Al final no, pero- el diputado. Pero yo creo que Tintán era mucho más que, o sea, sí era el Pachuco, pero más que el Pachuco, o sea, sí interpretó varios así personajes. Pero son muy parecidos. No, Sí. no tenía un gran rango actoral. Yo creo que Cantinflas tenía un rango actoral más grande. Yo creo que al revés. Yo también. Pero ¿cuál es su prueba? Pues no sé, O sí. sea, ¿cuál es como la película que les hizo decir qué buen actor es No, a mí Tintán? esa de Pito Pérez me parece. Pero es que está- Tintán, actuando de Tintán. No, sí es como O un sea, Tintán personaje. actúa de Tintán y Cantinflas, yo creo que igual. Yo creo que así era. Así era. Pero es que yo creo que más bien sí- es Yo que, creo que a ver, ambos eran buenos, sí podían hacer bastantes cosas. Sí. No sé, yo no siento que eran tan versátiles. Y creo que la época no les permitía la versatilidad. O sea, no podían hacer mucho más de lo que estaban haciendo, así como Pedro Infante y Jorge Negrete, no podían hacer mucho más de lo que estaban haciendo porque el cine clásico mexicano se basaba mucho en los íconos. sí, por eso, exacto. Y a pero- partir de eso lo repetían serialmente. Claro, pero a ver, por ejemplo, pero Cantinflas era, o sea, pero Cantinflas de alguna manera era un actor dominante, ¿no? Donde realmente lo que También importaba, donde lo que realmente importaba era él, no la película, ¿no? Y yo creo que en Tintán, o sea, bueno, Tintán sí tenía mucha personalidad y demás, ¿no? O sea, sí era cuestión de... De hecho, tiene su rola de la persona. o sea, sí era importante, pero creo que Tintán sí fue como más versátil, o sea, y lo puedes Pero ver ¿en qué también películas, y en qué también lo puedes películas lo ver ven como un actor versátil? pues en la Que exploración está de los actuando géneros. no, pero siempre está actuando como él mismo. No. Sí, así era Tintán. Era como decías, corte, y Tintán era mujeriego, era simpático, tenía este gran vozarrón, los ojos verdes. Era parte de una familia que se drogaba altamente y tomaba alcohol altamente. Pero la de- Cogían muchísimo. Pues sí, eso era Tintán. Yo creo que Cantinflas, por ejemplo, era mucho más sórdido. Moreno, ¿cómo se llama? José Mario Moreno. Mario Moreno. Era mucho más sórdido, se metía en problemas mucho más grandes, estaba como completamente metido, o sea, hay muchas imágenes de Mario Moreno discutiendo con Jorge Negrete, lo del bueno, sindicato sí. de actores, está toda esta historia de Cantinflas detrás de Díaz Ordaz, Detrás de las cámaras. de la apoyar, vida diaria, apoyar la vida los política. Juegos Olímpicos y estar en contra del movimiento estudiantil. Sí, O hay una foto Y de después Cantinflas es- con una pistola, ¿no? Que está bien cabrona. No, esa no la he visto. De que sale decir Cantinflas como apuntando con una pistola. ¿Y cuál era el...? Pues es como, pues dices tú, sí se ve como bastante Ahora, cabrón. Yo creo que era más oscuro y yo creo que ¿Sí? Tintán sí era lo que era como genuino, carismático, simpatiquero. Ahora, tampoco- Era como que estaba en una fiesta y era el más divertido. Sí, pero digo, en ese O sea, sentido. ¿con cuál de los dos hubiera salido de Reven? No, pues con Con Tintán. Tintán. Obvio. pero digo, Porque, pero- güey, Tintán siempre actuaba como Tintán Pero y no, Cantinflas para mí no. No, o sea, en el Ceniciento empieza como un güey así súper tímido, y luego su padrino, porque es su hado padrino,
Lo empieza a llevar a la Qué cantina. estupidez. Lo empieza a llevar a la cantina y se vuelve un güey, un jugador así, un vago, pero tremendo, ¿no? O en el cima del Pero maíz bien siempre le estúpido. pasa eso. Sí. Siempre alguien lo descubre y termina como ejerciendo un papel que... O sea, también Tintán tiene la clásica película en donde es como pobre, pero de pronto está como en una situación en la que termina siendo el dueño de la casa y todo el mundo cree que es Es que es un multimillonario. estafador, es un estafador. Es el clásico Es un estafador, suplantador. pero no tiene rangos actorales que van mucho más allá de eso. Sin embargo, sí se ven los doblajes el rango actoral, No, para mí sí porque tiene un rango. hizo grandes doblajes. Y además de que... 3 nada más, pero memorables. Pues los Aristogatos, El el libro de la libro de selva la Y el selva jinete sin cabeza, y ¿no? y el jinete Sleepy sin Hollow. cabeza. Sí, O sea, y la verdad es que los tres son hallazgos. ¿Cuál es el jinete sin cabeza hizo? sí, un Es corto de Disney. De Disney. Ajá. Sí, El sí, que jinete. pasaban en Disneylandia los sábados. En los Pero lejanos años 80. Pero bueno, yo digo, eso de lo político, claro, este Tintán, pues este Cantinflas era priista, era Te vas institucional a y acordar. estaba en función del régimen priista, todo. Y Pero no solo eso, su riqueza No, claro, se claro. basa en la corrupción del PRI. Sí, porque, seguro. porque muchos Bueno, de y los en que era presidentes una le estrella compraron también. casas, le compraron... No, le hablaban y le decían, oye, se están sublevando los maestros, esta es una película de Sí. maestros, Y ¿no? que era el una sindicato estrella. de médicos está enojado, vamos a hacer una película de, ¿no? De, Es- Está muy cabrón. Pero yo creo que Tintán no era, o sea, no que fuera, Tintán no era mucho menos, no era institucional para nada en ese sentido. No. Pero tampoco es que fuera un güey de izquierda ni Tintán ni nada de eso. No, era un vago, o sea, No, su y se iba de rebeldía, fiesta. su rebeldía era de ser vago, no era de, Bueno, no era de sí tener había, una sí había visión. rebeldía en la censura. Porque Sí, bueno, sí. sus películas siempre terminaban censuradas y incluso las llegaron a quitar No, de claro. los conservadores. Sí. O sea, es decir, sí fue un tipo que desafió mucho más al gobierno de lo que siempre lo hizo Cantinflas. Ahora, Cantinflas, si tú lo ves, o sea, es como lo ves disfrazado y luego lo ves en su etapa humana y es como no tiene el bigotito y siempre utilizaba estos lentes como de los años 70 Los de súper como de los oscuros lentes como y de traía plástico, como ¿no? un cigarro. como de Bono. Sí. Ajá, como de Bono. Sí, sí. Exacto. Y y se veía como que hablabas con él y Era te una podía estrella, mandar a ¿no? matar. Sí, como que tenía como... Era que- mafioso, era un gángster. gángster. Sí, sí. Y eso es cabrón, porque Tintán yo creo que su estilo de vida no le permitía como esa entrada a la política, ¿no? Pues no creo que Y haya la- querido mucho tampoco, ¿no? No Si lo, era un sa- no vago, lo Era sabemos, un no lo vago. sabemos. No, yo creo que, a ver, su familia se involucró mucho con Televisa, toda la familia de Tintán. Don Pues, Ramón y el Loco Y Valdés. Loco sí. Valdés, Ujú. que, güey, 2 estrellas cabronas de Televisa. No, pero a Don Ramón no le fue tan bien, ¿no? No, sí. Sí, cómo no, pues Acá en Chespirito. México no lo notamos, pero me No, afuera contaba, conocer más Bueno, a pero Don eso fue a Ramón que nivel Tintán. mundial, pero... sí, me contaba una amiga que en afuera Bolivia conocer fue más a Don luto Ramón. nacional, Cuando se cabrón. murió, ¿no? Cuando se murió así en Sí, sí. Bolivia, cabrón. Pues sí, claro. No, y además le pagaron en Venezuela la vida de multimillonario y por eso dejó Chespirito y se fue a Venezuela a hacerse, o sea, es una familia tradicional muy liada con Televisa, El pero, Loco y Don Ramón. pero creo que eso es interesante porque ellos dos como humanos eran completamente Desmadros. y distintos, porque sus películas son, o sea, hay un cortometraje que vi de Cantinflas Peluquero, que me pareció genial, porque ahí demostraba que tenían como un gran odio, por lo menos Cantinflas tenía un gran odio de Tintán. Entonces, Pero ahí en la Tintán en peluquería alguna- decían, yo no le corto el pelo Los a los pachucos. pachucos. Sí, está fuera del ¿No? después del letrero, ¿no? Ajá, y es interesante porque yo creo que Tintán, por ejemplo, con todo el tema de los pachucos, sí hablaba como de una transgresión. Sí, seguro. O sea, sí son, los mexicanos pachucos, sí son una transgresión de la mexicanidad y a la vez también de la gringueza. No sé por qué dije gringuesa como si esa palabra existiera, pero Bien se Cantinflas. apoderó Cantinflas de mí. Cantinflas, sí. ¿No? Entonces, no sé. Y a ver, ¿cuáles son sus películas favoritas de ambos? Por ejemplo, para mí ahí está el detalle, y mi favorita de Tintán, que no me acuerdo bien el título, pero es de Por Diosero a Rico, o una cosa así. El vagabundo. El vagabundo, que para mí es como, me sigue dando risa, como a la fecha, y La Voz de los Aristogatos.
Como que Sí. esa la tengo No, así. yo soy súper ortodoxo clásico. A ver, Igual, venga. ahí está el detalle de Cantinflas, Sí. momento cúspide. Y el Tintán de El Rey del Barrio. Uf, Sí. El Rey uf, del uf, Barrio, uf, sí, uf. sí. Chicago, Illinois. Muy bien. Sí, yo también coincido con lo mismo que Paco. Ok. ¿Tú coincides? ¿Tú? No, yo me quedo con Águila o Sol de Cantinflas. Ujú. O sea, ese sí me parece. O sea, véanla porque está. O sea, es un Cantinflas como erótico, así cabrón. Y bueno, como era yo pienso que tal vez tiene mucha influencia del ruso de Arkady Weintraub, que dirigió mucho en esa. Es muy bueno, Era Arcadio. como los 30 y eso. Y Cantinflas entonces tuvo más, Cantinflas tuvo más centrada con los traía- grandes directores. traía ¿no? mucha influencia de las vanguardias, de las vanguardias europeas. Entonces sí era como muy experimental esa peli. Y pues también se ve mucho del origen de este güey. Y bueno, de Cantinflas sí me queda más, de Tintán me queda más difícil, pero bueno, El Rey del Barrio es una peli muy importante. Sí, O sea, es sin una, duda. no solo en el contexto Yo creo que está en el de, top 5 de o las sea, no películas solo, de no solo en cine el de oro en contexto México. Es para dedicarle un programa. Al o sea, Rey del no, Barrio. no solamente en el contexto de la carrera de Tintán o de la comedia mexicana, sino del cine mexicano en general, sí es una peli muy importante. Pero bueno, yo le tengo mucho cariño al Ceniciento también. El Ceniciento, sí. Es que hay varias, sí, Sí. tiene varias. Esa de Pito Pérez, de verdad, muy padre. Bueno, que los guiones eran, bueno, de ambos, era así como que de repente, a veces pasaba que, Oh, o es sea, que sí como hay que unas- va una trama y de repente, y pasa esto, y se acabó Pues la es que película. estos señores también tenían O que ver sea, con el cine de luchadores, ¿no? Los Cardona, ¿no? O sea, que hacían unas seguramente, cosas sí. así, unas cosas, unas aberraciones Pero era de loco, así terror era y loco, de, ¿no? O sea, y como, de fantasía. Y de Ahora, luchadores esta que es sí otra son pregunta. supermalas, ¿Creen que ¿no? son los mejores comediantes que ha tenido México? yo creo que sí, Sí, para mí yo sí. creo que Tintán sí. No, Cantinflas también, creo que era muy cabrón. Yo no sé, no lo sé, porque creo que justo Pero a ver, por ejemplo, Resortes, Joaquín Pardavé, También era muy una bueno, sí. maravilla. pues es que ahí dices Diferente, tú no ¿no? manches, o sea, como que dices, bueno, a ver, él tuvo mucha Lo que pasa es que, oportunidad Joaquín de vivir, Pardavé pero, tuvo la desfortuna de tener una muerte pues memorable, güey. exacto, Una pero muerte memorable. O sea, lo enterraron vivo. también hay actuaciones de Andrés Soler, Son mitos, son mitos. pero también hay Sí. actuaciones de Andrés Soler, o sea, Andrés Soler no era pues no era exclusivamente cómico, ¿no? Pero en la comedia sí, pero lo hacía muy bien, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí, a lo mejor ¿Sabes cuál? Cantinflas Pero Piporro a mí me gustó un chingo. mantequilla. ¿Piporro? Sí. A mí no me gusta Piporro. Ese mantequilla que salía en las pelis de Ah, Buñuel, sí. estaba genial, ¿eh? Sí, Sí. sí. Pero pues nunca, como que nunca tuvo protagónicos, ¿no? No, pero Siempre era era Patiño. muy bueno. Por ejemplo, en esa Ahora- de un tranvía, de la ilusión viaja en tranvía de Sí, Buñuel, sí. hace No, como un papel o la cómico de, que o la está de Nosotros cabrón. los pobres y ustedes los Es- ricos también es sale. muy bueno. Y es- Ahora, para terminar. Para Piporro hay que ¿Qué ha pasado mencionarlo en la también. comedia en México? Que se murió Cantinflas, se murió Tintán, y siento que no hemos tenido Pues ahí como está. relevos. Pues no ¿O creo, sí? yo creo ¿O más bien, ustedes piensan que más bien sí? yo creo que el problema no es Está ese, sino Eugenio el problema Derbez. más bien es que han querido seguir haciendo la misma ruta, ¿no? Porque es como decir, o sea, Pero ¿por qué no hemos tenido la gente ese que tipo de hace, personajes la gente que hace como ahorita? comedia, pues de repente, a ver si te vas a pensar como en el Eugenio Derbez, pues claro que quiere ser como un Cantinflas, ¿no? ¿Tú crees? Yo no creo. Sí. En el fondo sí, le encantaría ser ese güey como, o sea, Le gustaría güey, tener el nivel de estrella que le tiene gustaría como, Cantinflas, pero a ver, como por ejemplo, no se aceptan Y yo creo que, devoluciones, la del maestro, por lo menos en lo ¿no? institucional, sí lo es. Sí, o sea, de lo institucional, bueno, ¿no? ahora ya no. Pues es que ahora quiere Pero entrar a digamos Hollywood, durante ¿no? el prianato, claro. Sí. Sí, pero como que... Pero yo no siento que Eugenio Derbez haya sido como el sucesor natural. No, por No eso no hubieron lo son. sucesores Pero naturales. intentan Pero es que seguir. también pasó. ¿Qué pasó con la comedia en México? No, pues pasaron los 80 que no se Sí. hizo nada más que ficheras y churros. ficheras, los albañiles. Pasaron los 90 que fue una pobreza total y se hacían 5 películas al año. Ujú. Y Ahí pues de estaba el ahí. Caballo no, Rojas ajá. y ¿cómo se llama el otro? El Sayas. César Bono. Todo César eso. Bono. Polo Polo. Esa es la etapa de... Ajá. El Juan Camaney. Y ¿no? piensan que ahorita que se están haciendo algunas películas más y hay alguien. ¿Quién es ahorita el referente de la comedia? el tío Igual Robert, no me ¿no? refiero Que está actoralmente. bien. Pues puede Omar ser también- Chaparro. O sea, si sientes que es Omar Tiene Chaparro. muy buen promedio de bateo en cuanto a la taquilla en México. Ah, bueno, sí. Hace, o sí. sea, hace películas y le va muy bien en taquilla. A mí no me gusta ni me parece chistoso, pero creo Taquillero, que es muy taquillero en general. Pero O sea,
tiene mejor promedio de bateo que Eugenio Derbez Ajá. y tiene mejor promedio de bateo que Adrián Uribe, que cualquier otro. O sea, él lo que hace no le va tan mal. Ok, Y ok. Eugenio Derbez sí tiene Pero cosas creo que muy... todos podemos coincidir que hay un espacio vacío Sí, todavía claro. en no, lo que a sí. comedia mexicana se Sí, sí, refiere. sí, totalmente. ¿No? Estábamos explorándolo. Pero a ver, por ejemplo, ahorita pero como que, pero qué gringo, por ejemplo, ahorita sería como el comediante por estrella, excelencia. yo diría que, o sea, en mi punto de vista, va cambiando casi generacionalmente con Saturday Night Live. No, pero a ver, ahorita, Como que ¿quién va dirías que es dando, va ahorita? dando, va dando y va A ver, por ejemplo, dando. ahorita en el cine, ¿quién sería? El mejor comediante Ajá. del mundo. Bueno, a lo mejor hace unos años James Franco, ¿no? O Seth Rogen, ¿no? ¿Qué? James Franco. Ni al caso. Seth Rogen. No, creo que era John Hill, ¿no? Y Seth Rogen, ¿no? Por ejemplo, Este- cuando fue la de Super No, yo, Cool yo, la verdad es Bueno, que pero a ver, a si mí, nos a mí ponemos me de- parece que algunas películas de Jim Carrey Pero Jim Carrey Pero eso ya Pero fue... ya es otro, ya eso fue hace fue. mucho tiempo. Ya Steve fue. Carell es muy bueno, ¿no? Steve Carell, pero ya no hace Pero comedia. también ya fue. Ya hace, Ahorita, ¿quién ya sería de hace los gringos? tragedia. Pues, ¿quién? De los gringos, no No está sé. tan fácil. ¿Cómo se llama el hijo del de Seinfeld? El que era el viejito, ¿cómo se llama? Ben Stiller. Ben Stiller pues, es A mí bueno. me encanta Pero ya Ben también Stiller. ya tiene un rato que... Pero ahorita es que también yo No, no yo creo que sé, sería no he Murphy, dejado de ver. el comediante del... Pero entonces eso nos lleva a algo interesante que es como la comedia está en una especie de crisis, ¿no? Antes era más fácil, le daban más oportunidad a estos clowns como natos, mimos, que venían de la clase baja. Pues y que, podían pero es que ahí como- está lo complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si Es te otra pones a pensar, comedia. por ejemplo, una comedia como la de Billy Wilder, ¿no? Donde dices tú, a ver, bueno, Billy Wilder, pues a lo mejor sí explotó a Jack Lemmon, o sea, en miles de filmes, pero, ¿no? Pero realmente, pues, o sea, los personajes de Jack Lemmon eran muy diferentes. O a Cary Grant, ¿no? O sea, Cary Grant no era como, o sea, y Jack Lemmon, o sea, y No era Jack solo Lemmon, cómico, podía pues ser podían bueno. Sí, ser pero en otras esa época cosas. estaba Jerry Lewis. Pues estaba ¿no? Jerry Lewis, ¿no? Que era un comediante tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, cuando ha habido un momento en que realmente la comedia se haya como, a lo mejor solo con Tintán y con, ¿no? Yo voy O a sea, decir, por y ejemplo, a mí me parece que un gran y- hallazgo y de la con- comedia es Temporada de Patos. Sí, es Me comedia. pareció graciosa, me pareció como... Sí, a mí también se me hace una gran comedia, Sí. pero ¿a poco siguieron como por ese lado? No, ¿O el que siguió por no, ese es lado? como más comedia situacional. No se hizo. O sea, pero bueno, ahí está la pregunta abierta y bueno, ustedes díganos a cuál prefieren y denos sus argumentos y nos vemos la próxima semana. No hay comedia en Eh, México. Oh. Ah, sí. Ese es otro Ah, podcast. sí, hay, sí. Pero bueno, Ya cuéntenos. viene el guión de Tix que va a cambiar la comedia. Ya viene el guión con un nuevo actor. Pero bueno, nos vemos la próxima semana y gracias. Bye.